Entonces decíamos de Jesús, el médico divino, que él decía esto, que puede perfectamente aplicarse a este colgado y a estos nosotros, los sanadores integrales, que intentamos seguir su camino. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene pues hogar. El sanador integral no tiene casa propiamente, porque está entre el cielo y la tierra, suspendido entre estas dos gravitaciones y tensiones, como hemos ido explicando, y por amor a la tierra, por amor al cielo, no puede realmente decidirse en ningún momento por el reposo que le pudiera dar una de las dos polarizaciones. Si descansa en la tierra, pierde el fundamento del cielo. Si pretende descansar en el cielo, deja su objeto de amor y de servicio, que es la tierra. Así que el colgado, el sanador integral, decimos con el Padre nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los pajarillos tienen nidos, pero el médico integral, el sanador integral, en cierto modo se queda sin ellos, sin el abrigo, sin el alimento, se queda como en una especie de soledad interior y muchas veces exterior, porque eso implica su amor y su servicio. No nos extrañe pues a los que estamos intentando este ser de sanadores integrales, esos sentimientos de soledad o de sufrimiento que a veces nos acompañan y ni sabemos bien por qué, o atribuimos a veces a situaciones personales o externas sin darnos cuenta que es esa sensación. Ni nos acomoda la tierra, ni nos acomoda solo el cielo, solo las cosas de arriba. Es una dolorosa tensión que implica el amor y el servicio a los demás. Nuestra cabeza no puede estar en uno solo de los sitios. Buscamos la unificación entre cielo y tierra, y eso es un esfuerzo muy sanador y transformador que nos ocurre incluso en cada consulta, en cada servicio que hacemos a alguien, y que sentirlo, vivirlo, esta tensión, esta experiencia de estar como suspendidos entre el cielo y la tierra, es profundamente fecunda y sanadora para los demás. Quienes más se comunican de ustedes conmigo respecto a tareas de servicio, las historias clínicas, lo que va ocurriendo con sus pacientes, frecuentemente me platican pues ese estado de dolor y de tensión, de nervios, dicen, de no saber qué hacer, o de tener miedo de tener errores y de hacer daño a los demás. Imaginen, las personas que más deseamos amar y servir, estamos, y me incluyo, con estos temores, con estas incertidumbres de no hacer todo lo que quisiéramos hacer en favor de los demás, de equivocarnos,
de causar daño en lugar de causar salud. Tenemos tan claro que lo primero es no hacer daño, primum non nocere, que a veces eso nos paraliza un poco. Esa sensación de parálisis es la misma que siente el colgado, suspendido entre el cielo y la tierra. Ni puede ir totalmente hacia arriba, ni puede ir totalmente hacia abajo. Así que simplemente llenémonos esta mañana de esperanza, porque eso es lo que ocurre. Y solo me llegan a platicar estas cosas los que directamente hablan conmigo del asunto de la homeopatía y de las historias clínicas y de trabajar en ese rumbo con los enfermos. Ojalá también de repente me platicaran, ojalá quede eso claro cuando tengamos nuestra reunión de sanadores integrales. Ojalá habláramos, ojalá me platicaran pues de su trabajo con los demás, en casa, y con los vecinos, y en el trabajo, y en casi cualquier modo de relación que tengan, su trabajo como sanadores más allá de la medicina. Es decir, que sin ni siquiera tener que hacer una historia clínica, ustedes perciban el dolor de alguien, la soledad de alguien, la necesidad de orientación de alguien, y se hagan presentes con su palabra, con su sola presencia, con sus actitudes de amor, con su imposición de manos, como aquí estamos hablando, y que contaran sus experiencias, sus dificultades, sus sensaciones tanto de éxito como de fracaso, sus sensaciones tanto de ayudar como no poder hacerlo, porque yo creo que exactamente el punto es que nosotros como comunidad de sanadores integrales estamos hermanados en una actitud ya totalmente diferente hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y donde quiera que andamos, sobre todo si tenemos la conciencia diaria de estar en unidad con lo alto, con el médico divino, con el sanador, del que depende todo nuestro quehacer. Si vamos teniendo esta conciencia diaria, entonces lo que seamos, lo que hagamos en favor de los demás, hasta lo que nos pareciera más simple, no sé, hacer la comida, ustedes, lavar la ropa de los hijos, servicios de ese tipo, sencillos, simples, platicar, recibir a alguien, ¿cómo te fue? Cuéntame. Ver la mirada y el dolor de alguien y acercarse con palabras o sin palabras, decirle: aquí estoy, te quiero. Todo eso son actitudes del colgado, del sanador integral que está entre el cielo y la tierra, pero cada vez que hay alguien ahí frente a él, su mirada está dirigida totalmente en amor y en servicio. Y a ratos en su soledad, pues entra en oración, entra en contacto con Dios, revisa, agradece todo esto que realmente nos ocurre y que es muy invisible y que por eso no se platica, porque se cree que no tiene que ver con esta formación que estamos teniendo. Créanlo profundamente, todo lo que ocurre ya cuando se ha tomado la decisión por Dios y por los demás, por ambos al mismo tiempo, tiene que ver con nuestro curso, tiene que ver con la homeopatía, tiene que ver con lo que realmente están buscando para sí mismos y para nosotros. Y entonces tener confianza, esperanza, una grande alegría, y que podamos unos a otros comunicarnos estas cosas para darnos ánimo y esperanza. Y también para platicar nuestras dudas, nuestras incertidumbres, porque son también en esencia parte de este ser colgados y tener la voluntad colocada en la voluntad del Padre. Porque dice también Santa Teresa: el alma ni del cielo le viene consuelo,
ni está en él, ni de la tierra le quiere ni está en ella, sino está en ella, sino como crucificada entre el cielo y la tierra, padeciendo sin venirle socorro de ningún lado. Esa es la situación. Como crucificados entre el cielo y la tierra, es decir, como Jesús, estamos aquellos que deseamos amar y servir. Esa es la realidad. Es la realidad invisible que somos. Nadie parece tomarnos en cuenta. De verdad es así. No es solo tu experiencia que dices, es que yo no soy nada, a mí no me toman en cuenta, yo no valgo. Esa experiencia es la misma que tengo yo y que tenía Jesús cuando decía, no tengo ni dónde estar, ni con quién estar, estoy solo. Así que esa experiencia es común a nosotros. Es como uno de las señales de que estamos en el camino. Los que andan muy contentos es porque están en la tierra, punto. Algunos otros también están muy contentos porque están fuera de la tierra, en el cielo, muy a gusto. Los que buscamos el amor y el servicio a ambas polaridades, el cielo y la tierra, estamos como crucificados entre el cielo y la tierra. Y no hay consuelo, dice Santa Teresa, ni de allá ni de acá, sin venirle socorro de ningún lado. Es como si abajo la gente nos percibiera en otro sitio y ni siquiera les gustamos tanto. Se sienten por un lado atraídos y agradecidos por el amor y el servicio que les podamos prestar, pero también nos sienten distantes, fuera, en otro sitio. No sienten que comparten con nosotros plenamente. Y entonces nosotros sentimos eso y nos duele. Pero hay que entender. Quisiera que hoy aterricemos este tema, tratando de comprender esto, saber qué nos ocurre, compartirlo con los demás y sabernos hermanados, sabernos comunidad en estas experiencias y ayudarnos unos a otros. Porque hay también, como decíamos en el arcano del ermitaño, grandes alegrías, profundas alegrías aquí en la tierra, cuando tenemos la oportunidad de comunicarnos entre hermanos, entre sanadores y sanadoras, de compartir un poco la vida, el dolor, cargarlo mutuamente. No somos realmente solitarios, aunque sintamos la experiencia de la soledad. Y por eso hay que recordar aquí a San Pedro y su especial crucifixión. Él fue crucificado, pero cuando lo iban a hacer, él rogó a sus asesinos que lo crucificaran boca abajo, en cierto modo para no sentir que le ocurría lo mismo que a su maestro, a su Señor. No tenía la sensación humilde de no merecer algo demasiado semejante a lo que le ocurrió a Jesús. Y ahí están en la imagen, como un colgado, arriba los pies y abajo la cabeza. Tal vez sin darse cuenta que en ese momento era, como después otros muchos, un símbolo de estar como el colgado, crucificado, suspendido entre el cielo. El jefe máximo de la iglesia, de los cristianos,
aquel al que Jesús dejó la misión de ser cabeza de su iglesia, cabeza de todos nosotros, el Papa, el primer Papa, y recuerden todo el simbolismo de ese arcano, es el que da bendiciones, es el que con su mano impone gracia, energía, poder, fuerza vital a todos. Bendición es un gesto semejante a la imposición de las manos. Hoy hemos entonces de recordar que las mamás, los papás, cuando bendicen a sus hijos, están haciendo imposición de mano, semejante a la del Papa, que decíamos es respuesta a la oración profunda de los demás, y es una respuesta de bendición, de gracias de lo alto. Y decíamos en aquel tema, la oración no es nada más un hecho como lo conocemos, en donde yo me pongo solitario, me concentro y medito y hago oración de diversas formas. No, decíamos en aquel tema, oración es también el trabajo, no sé decir, mental, intelectual, cuando yo estudio, cuando yo quiero saber, cuando deseo realmente conocer las cosas que me van a ayudar a servir como sanador integral, cuando ustedes leen sus textos, sus libros, sus apuntes. Eso es oración, decíamos. Y trabajo, cuando ustedes trabajan, especialmente en trabajos duros, mal pagados, especialmente en los trabajos de casa que a veces no se saben pagar ni agradecer ni por los hijos ni por la pareja. Cualquier trabajo que se hace por los demás, cuando incluso haces cosas que dices, bueno, pues si no tuviera yo a quien ayudar, mis hijos, mi pareja, ni haría esto. Querría estar descansando porque eso es oración, decíamos. Y finalmente, tercero, decíamos, otra forma de la oración es el sufrimiento. Cuando te sientes mal, solo, enfermo, especialmente por el trabajo en favor de los demás, entonces sube la oración y desciende la bendición. Este primer Papa, pues, San Pedro, es un colgado que sus manos están aún más cerca de los demás cuando está colgado. Su cabeza, es decir, su mente, su inteligencia, su psique, sus trabajos y actividades, todas, su corazón, su voluntad y sus manos en particular, para ponerlas sobre los demás en bendición, son la acción del colgado una vez que pone sus pies hacia arriba y sus manos, su corazón, su cerebro, todo lo que es, hacia abajo, hacia los demás. El gesto, pues, de la imposición de las manos es un gesto del colgado, aunque ahí nos parezca que las manos están ocultas o atadas, porque este gesto lo único que dice es que no son mis manos, son tus manos, las manos de Dios. Nosotros tenemos en el gesto de la imposición de manos que apartar nuestras propias manos para que sean las manos de Dios las que bendicen, las que sanan y transforman. Esa es la razón de estar crucificados. Recuerden que Jesús había predicho la muerte de Pedro, tal vez incluso de esta forma peculiar, porque en aquel pasaje al final del Evangelio de Juan, cuando le hace la triple pregunta, Pedro, ¿me amas? Por 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y cuando Pedro le respondía, sí, Señor, tú sabes que te quiero, él siempre le decía, pues te dejo mis ovejas, te dejo mis corderos, apacienta, ámalos, sírvelos. Y después de esta triple pregunta y triple respuesta de amor, Jesús le dice,
como una profecía. Cuando eras niño, te llevaban para acá y para acá, tal vez a donde no querías. Cuando te hiciste adulto, tú empezaste a hacer y hacer lo que tú querías, según tu voluntad. Pero va a llegar un momento, en cierto modo, como volver a ser niño, como hacerse realmente maduro en la fe, en la esperanza y en el amor, que otros te tomarán de la cintura y te llevarán a donde tú no quieres. Y dice Juan en el Evangelio, en ese momento le estaba avisando de la forma en que iba a morir. Morir para vivir, morir para salvar, colgarse para el amor y el servicio. Mirémonos pues aquí nosotros. Ahí está, una soledad completa, fuera del mundo. No estamos como sanadores exactamente en medio del mundo. No somos del mundo. Se cansa de decir eso Jesús en los evangelios. No somos del mundo. Y claro, no en el sentido de que nos apartemos y no amemos y ayudemos. Es en el sentido del colgado, de estar entre el cielo y la tierra. Se eleva o desciende, pero regresa y reside en el punto cero. Es decir, vamos y venimos. A veces necesitamos la soledad para cargarnos las pilas, decimos, para entender lo que ocurre, para orar por nuestros enfermos y por las personas a las que amamos, que otra vez, aunque no sean nuestros enfermos en el sentido de que les demos consulta y medicamentos, lo son en un sentido profundo porque sufren, porque algo les duele y porque necesitan ayuda. Y los primeros son nuestros familiares, nuestros vecinos, la gente que nos ama y a la que amamos. Vamos a ellos pues, pero luego tenemos que regresar al corazón de Dios para retomar fuerzas vitales que les podamos contar. Regresamos. A veces entonces vamos hacia arriba, nos sentimos tan a gusto en la soledad y en sentir el abrazo de Dios, y tenemos que ir hacia abajo. Vamos hacia arriba y hacia abajo en constante movimiento para, en cierto modo, entender que nuestro hogar es esto que ahora llamamos como el punto cero. El cero del amor, el cero del vacío. Hablábamos de estas ideas también en el arcano del ermitaño. El punto cero. Cuando entendíamos que la rueda tiene poder y fuerza porque tiene un hoyo, un cero, un vacío en medio que la hace poderosa y fuerte. El punto cero. Nosotros desde nuestro punto cero, cero es un círculo, cero es el eneagrama, cero es la esfera, cero es toda la imagen que hemos nosotros comprendido en nuestro tema de la visión tridimensional, el círculo y la espiral, en la que todo podemos ser, saber y hacer. Vean ahí, el sol en medio de la imagen, el sol en medio del logo, que es como un cero, como una nada, que unifica las polaridades, toda polaridad, y entre ellas la polaridad del cielo y de la tierra. ¿Qué ocurre cuando no se es como el colgado? ¿Qué ocurre entonces para que los que decidamos esta postura del amor y de la voluntad, para que entendamos por qué hay dolor y también hay alegría? Porque la gravitación terrestre nos atrae profundamente
por sus cosas, posesiones, por su poder, por su placer. Nos gusta la tierra, nos gusta ser como dioses, que eso es lo que más bien se llama la búsqueda de ser superhombres, supermamás, superpapás, supersanadores, pero desde el ángulo de las fuerzas de la tierra y no en apertura total a las fuerzas del cielo, las que se derraman sobre nosotros y sobre los demás. Es una tentación mantenernos en esta gravitación. Es la tentación más común y universal. Casi son pocos los seres humanos cuya tentación constante fuera estar en las cosas de arriba. También es un exceso, como vamos a decir, pero es más raro. Es una tentación, por ejemplo, que para recordar el enneagrama les ocurre más al triángulo, a los tipos en el enneagrama, que son el triángulo isósceles principal 9, 4, 5. El 9, el 4 y el 5, estos tipos son los que más, en cierto modo, buscan las cosas de arriba. Pero por eso son llamados raros. Porque los otros 6, la mayoría, pues, representada en los seres humanos por estos otros 6, son de los que están muy afianzados, bastante más afianzados en la tierra, en las cosas de abajo que en las cosas de arriba. Estos 6 otros, el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, no, el 5 no, 9, 5, 4 no. Estos 6 son los que tienen más la tentación de las cosas de la tierra. Y estos otros 3, 9, 5, 4, son los que a veces tienden a volar demasiado y apartarse de los hombres, sus hermanos. Sus problemas, pues, dentro de las capacidades tan enormes y tan especiales que tienen, 9, 4, 5, es que esas grandes capacidades a veces se les hace muy difícil compartirlas a sus hermanos. No digamos a los hijos, a la pareja, a los vecinos. Son gente tan enamorada del cielo, de las cosas interiores, por así decirlo, de su soledad y de lo que consiguen en su soledad, que es una especie de tortura y de sufrimiento estar al servicio muy concreto de los demás. Pensemos quiénes somos en este sentido y qué tanto estamos pegados a la tierra. Ya no digamos, porque estamos hablando de cosas más sutiles, pero por supuesto, ¿cuántos hermanos, que en general no es nuestro caso, en ese sentido hemos aprendido, hemos crecido, estamos volando en muchos sentidos, los sanadores integrales? Por eso están ustedes aquí. Si no, hoy estarían domingo descansando en su casa muy ricos. No aquí trabajando, reflexionando, entrando en contacto con las cosas también del cielo para fortalecerse hacia las cosas de la tierra. Entonces hablamos de que lo mayoritario, que ya no es nuestro caso, espero, y yo creo que es así, es andar buscando el dinero, es andar buscando obsesivamente el poder y la fama, es mentir, es aceptar como parte de los placeres de la tierra los pecados capitales, todos ellos. Eso es lo que ocurre más en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver con dolor para sanarlo. Porque sabemos que estos que persiguen dinero, placer, poder, fama y todo lo que implica para tener estas 4 cosas, todos los pecados que se suponen implican, están enfermos, están sufriendo más que nosotros. Esa es la percepción. Y nosotros entonces sentimos la necesidad de entrar en su servicio.
Pero vamos aterrizando en el texto con el que empezábamos. Un texto largo que ya pusimos, pero que ahora vamos a ver en partes. La lámina del colgado, esa que sigue de todos modos al lado, pues nos está recordando constantemente de este símbolo también entre el cielo y la tierra del que estamos hablando. Pero vamos a ver nuevamente el texto revisando cada una de sus partes que se ponen en forma mayúscula ahora en los textos que siguen. Recuerden que decía Jesús antes de irse, antes de su ascensión, que es como otro modo de estar entre el cielo y la tierra. Recuerden que las imágenes de Jesús en la ascensión son así, con los brazos abiertos, como si estuviese crucificado, pero ya no sangrando ni con clavos. Esa es realmente su verdadera crucifixión. Seguir a partir de ese momento de su resurrección y de su ascensión, seguir con nosotros, pero como el colgado entre el cielo y la tierra. Ya no exactamente con nosotros, pero jamás tampoco exactamente como con su Padre. Va a estar como está hoy aquí con nosotros, suspendido, mirándonos, amándonos, derramándonos sus bendiciones, pero no exactamente aquí, visiblemente en medio de nosotros. Y sentimos el dolor de su ausencia, pero al mismo tiempo percibimos, porque estamos también colgados, percibimos esa presencia especial. Pues en ese momento en que está en este gesto de estar suspendido entre el cielo y la tierra, les dice: estas señales acompañarán a los que crean. Recuerden que este es el arcano de la fe. El colgado representa la fe, que sigue a través, más que del pensamiento y del corazón, sigue a través de la voluntad. Eso es la fe, sobre todo, esta decisión inexplicable, invisible y todopoderosa. A los que crean, dice en primer lugar: en mi nombre echarán los espíritus. Aquí está el primer trabajo del colgado, del sanador interior. En nombre de Dios, por eso está en medio. No es en su nombre, es el nombre de aquel sobre el que está suspendido. Ahí donde están sus pies, donde está su verdad, su fundamento. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, echar espíritus. No se habla pues de lo físico directamente en un primer momento. Nuestro trabajo como sanadores, nuestro trabajo en el sentido de la imposición de manos, porque hacia allá va a ir todo esto que estamos diciendo ahora ya en concreto, es el primer trabajo es echar fuera los espíritus propios y ajenos, pero entendiendo que ya como colgados entre el cielo y la tierra hemos trabajado un poco más que los demás. Siempre faltará muchísimo más, pero ya hemos trabajado bastante en echar fuera nuestros propios espíritus malos. En general somos personas que ya se están atendiendo homeopáticamente y a través de las otras fuerzas para ser mejores personas en el servicio de los demás. Entonces, suponiendo que ya ha avanzado el trabajo de echar nuestros propios espíritus malos, ahora nos toca ayudar a que queden fuera los de los demás. Espíritus al menos como los 5 que decíamos: miedo, culpa, tristeza o depresión, enojos sobre todo reprimidos y desamor. Desamor que va o desamor que viene y que hace falta. Carencia de amor, de nosotros o de los demás o de ambos. Esos son los principales espíritus malos que hay que echar fuera en nosotros, pero ahora hablamos específicamente en los demás. Siempre que hagamos imposición de manos, más que preocuparnos de quitar ese cáncer o esa diabetes o esa artritis o esos granitos o cualquier cosa de la que se queje el enfermo, aún teniendo nuestras manos en esas heridas o dolores de los pacientes cuando les impongamos las manos, no debemos olvidar
que lo que Jesús pide en primer lugar es echar lo psicosocial, relacional, espiritual, enfermo, fuera. Cuando Jesús sana endemoniados, precisamente por su trabajo, por su palabra, por su pensamiento, por sus manos, siempre dice, fuera. No debes estar aquí. No es tu sitio. Eso nosotros tenemos que hacer. Porque además ya comprendemos que el tumor o el dolor, cualquier molestia física que el paciente quiera que echemos fuera, tiene como raíz estos espíritus malos. Compréndase pues que a veces se desperdicia el poder de la imposición de manos solo pensando en las cosas físicas. Y una vez digo, porque no sé si de repente después lo olvide, que imposición de manos es también hacia uno mismo. Se puede hacer tocando las partes enfermas, pero otra vez, sobre todo reconociendo al tocar nuestras partes enfermas que tienen una raíz en lo psicosocial espiritual. Así que echar los espíritus malos. Y aquí entonces, otra vez, empezando por el propio espíritu. Nosotros sabemos cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras sombras, cuáles son nuestros demonios. Hay que echarlos. Si ya comprendemos con ayuda de nuestro sanador o sanadora, o lo comprendemos personalmente, o intentamos seguirlo comprendiendo qué tipo del enneagrama somos, pues ya conocemos las sombras y los demonios. Y hay que echar fuera esos demonios para poder ser servidores auténticos. Y aquí están otra vez en la lámina, recordar estas 5 raíces de enfermedad que son los verdaderos espíritus malos. Miedo, culpa, tristeza, enojo, carencia de amor. Y son las que hemos de ver en nuestros pacientes. Cuando les demos la consulta, cuando les hagamos la imposición de manos. O dicho de otra forma, los 9 pecados capitales. Hemos de percibir, si hemos hecho consulta adecuada, cuál es el pecado capital de nuestro enfermo. Recuerden que cada tipo de enneagrama habla de uno de estos pecados capitales. Es el infierno interior. Es el demonio dentro de nosotros que tiene su sitio también. Las sombras, recuerden, tampoco son absolutamente malas, son parte de nosotros y de nuestra unificación. Son también caminos de comprensión de lo que somos y de lo que hemos de hacer. Pero, bueno, en general, sí, son cosas que nos afectan, nos dañan, y entonces hay que tenerlas presentes y echarlas fuera. Que no haya infierno dentro de nosotros. Estar entre el cielo y la tierra no es estar en el infierno, es estar tal vez precisamente en el paraíso del amor. Y entonces entender que en el amor hay también sufrimiento en favor de los demás. Y no sentirnos ni mal ni extraños porque haya sufrimiento en nuestras vidas, siendo totalmente de Dios y del amor. Los 9 pecados capitales que tal vez hemos de recordar un poco con estas imágenes que veíamos en nuestro tema del principio homeopático de realidad y de humildad, cuando hablábamos del natura morborum medicatum, ese principio homeopático fundamental de que tenemos una fuerza, la naturaleza dentro de nosotros y fuera de nosotros actúa para sanarnos, nunca para enfermarnos, siempre para sanarnos. Decíamos en ese tema, hablábamos de la humildad, y al hablar de la humildad hablábamos de los pecados capitales, especialmente el pecado capital de la soberbia. Recuerden que en el enneagrama el tipo 2 y el tipo 3, el tipo 8, el tipo 7 sobre todo,
tienen muchos problemas con este pecado capital de la soberbia, pero casi todos. Por eso es pecado capital, fundamental y la raíz. El 1 y el 2, del 2, 3, 4 hasta el 9, tenemos este problema fundamental. Y que decíamos en aquel tema, es lo que hace estar hasta el fondo del infierno, el pecado de la soberbia. Es que soy mejor, lo digo o lo siento. Es que yo sí vivo, los demás son sombra. Eso es la soberbia. Y ese es el pecado de Satanás. Satanás está aquí, hasta abajo. Pero también quienes nos asemejamos más a Él que a Dios, quienes no solo estamos solo en la tierra, sino acá está la tierra, quienes decidimos estar aún más abajo de la tierra, es decir, más alejados del cielo, entonces estamos perdidos, estamos realmente enfermos. Ese es el problema, que mucha gente puede estar físicamente mal, pero no estar en este infierno de la soberbia. Aquellos que luego envidiamos porque decimos, esos tan negativos y parecen tan felices, dañando y destruyendo a los demás, y parece que todo les sale bien. No nos equivoquemos. En realidad esas personas están aquí, desde la misma tierra, en un profundo infierno, en una verdadera soledad. No es para nada la soledad del colgado, es una soledad ahí sí de profundo vacío, que implica este pecado capital de la soberbia, y que todos tenemos. Estos raros que decíamos, los que están más cerca de Dios, el 9, el 5 y el 4, son profundamente egoístas, al menos en el sentido de que son los que más se apartan de los demás. Cuando están enfermos y cuando están en promedio, tampoco se confundan mucho. Recuerden que en salud son una maravilla todos los tipos del enneagrama, y especialmente estos del triángulo isósceles 9, 5 y 4. Pero son los más indiferentes a los demás. Esa es la palabra, indiferente. El indiferente es el que no percibe a los demás. Aman tanto su soledad, aman tanto su interior, aman, por así decir, tanto a Dios, que dejan de amar concreta y visiblemente a los demás. Y ese es su infierno, porque sufren mucho. 9, 5 y 4, especialmente el tipo 4. Decíamos que es la personalidad más sufriente, y parte de su dolor es su incapacidad de conectarse con los demás. Al mismo tiempo decíamos que el tipo 4 es uno de los que son más capaces de ser psicólogos, de escuchar a los demás y de ser verdaderos sanadores y sanadores. Yo creo que ese tipo sí está bastante presente en nuestros cursos de homeopatía integral, como ala o como tipo base. No hay duda, yo he visto el dolor de muchos de ustedes, tipos 4, en todos los campus en los que he estado tratando de amarles y de servir, incluido el campus virtual. Es gente buena, pues, la que se acerca para sanar, para sanarse a sí mismo, y se acerca para sanar a los demás, aún sin saberlo claramente. Hay un amor muy grande en estos tres tipos y en todos, para no complicarles ahora con recuerdos acerca del enemigo. Pero hay que recordar los 7 capitales, ahí estamos nosotros todos. Recuerden que decíamos en ese tema que este es están hasta el fondo del infierno, es el peor pecado, pues. Pero así nos vamos hacia arriba y ustedes pueden comprender el grado del pecado que nos toca. Explicábamos entonces cómo la lujuria
aunque aquí se siente mucho, tanto en lo personal como en lo que acusan los demás, que la lujuria fuera el peor de los pecados. Ese es el que frecuentemente nosotros en las confesiones vamos y decimos: ay, es que tuve malos pensamientos, ay, es que me metí con tal o cual persona, o tuve deseos, eso vamos a confesar. Nunca confesamos nuestra soberbia, ni nuestra mentira, ni nuestros miedos, ni nuestras envidias. Pensamos que esos no son pecados. Fíjense nada más la tragedia de ni siquiera saber qué es el pecado y cuánto nosotros somos o no pecadores. Perdonen las señoras, pero frecuentemente acusan a sus maridos por pecados de lujuria, cuando ustedes están peores en su pecado de soberbia. Piensen, porque yo lo alegué mucho en aquel tema. Por ahí está grabado si quieren recordar, saber de ese asunto. El tema, hay videos del principio homeopático de realidad y unidad, y poníamos estas láminas y explicábamos estas cosas que ahora no me voy a entretener, porque estamos hablando pues del conjunto, solamente para que nos demos cuenta. Solamente otro detalle: explicábamos que estos tres primeros son incluso todavía acciones de amor. Fíjense lo que explicábamos, porque esto es teología pura, no son inventos para nada. ¿Por qué amor? Porque la lujuria es en cierto modo un amor, aunque sea desordenado, pero es un amor a los demás. No es golpearles ni herirles, es acariciarles, aunque sea en una forma desordenada. Es amor a las personas. La gula es amor al cosmos, a la comida, a las cosas, a los placeres, pero es amor. Y la avaricia es amor a las cosas, dinero, bienes materiales, pero es amor. ¿Qué pasa en los tres que siguen? No es todavía desamor, pero también ya no es amor. La ira deja de ser amor. Ahí sí puedes golpear con la palabra y con el golpe. La mano que acá acaricia o bendice o disfruta, aquí ya es no amar. La pereza, ¿por qué nos da flojera hacer el bien? Pues porque no amamos, no concretamos el amor. El miedo, ¿qué es el miedo? Mejor no me acerco, mejor no hago nada, ¿qué tal si me sale mal? El miedo no es amor. Y los tres últimos, los que están en rojo, perciban que ese ya no solo se queda en medio como ni amo ni desamo, sino estos tres últimos sí son absoluta falta de amor, son contra el amor, y por eso están hasta abajo. La envidia, que es simplemente apartarse del otro en la medida en que tú quisieras lo que tiene, es decir, estás pensando y sintiendo contra la persona, lo mismo que la mentira o peor. Y por supuesto que la soberbia, en donde tú te colocas como el único que es, el único que sabe y el único que hace y que puede. Esos son los pecados capitales a los que se refiere Jesús cuando dice: echarán. Si creen, la primera señal es que van a echar los demonios. Siempre que impongan las manos, porque eso es lo que estamos aterrizando, dense cuenta pues que el pensamiento, el corazón y la voluntad han de estar presentes respecto a estos 7 pecados o 9 pecados, como decíamos en nuestra manera de percibir estos pecados, añadiendo 2 que en cierto modo de todos modos están aquí en estos 9 que hemos puesto, aunque no sean estrictamente los históricamente 7 pecados capitales. Aquí están los 9 que están en todos los libros, y ya ustedes recordarán a cuál corresponde cada uno. El pecado fundamental, el fondo de todos estos 9, es precisamente la ausencia de Dios. Y recordábamos que el infierno
es precisamente el mayor alejamiento de Dios. Todavía los que están en la tierra, no importa, nosotros que andamos aquí caminando, estamos cerca del cielo, pero los que están en lo profundo de la tierra, en el centro de la tierra, según la imagen pues, que tenían los antiguos acerca del infierno, eran personas que pensaban muy concretamente y entonces imaginaban al cielo como es en este lugar de fuego en el que está la tierra, en medio de la tierra hay fuego. Los científicos lo saben, se percibe por los volcanes y todo esto. Entonces sabemos que hay en la tierra, en el fondo de la tierra hay fuego, y hay entonces este simbolismo del infierno. Pero ¿de qué se trata el espíritu malo? ¿En qué consiste? En que estamos lejos de Dios. Así es. La gente a la que vamos a servir en la consulta es gente que está apartada de Dios, fuera de Dios, lejos de Dios. Ese es su espíritu malo al que hay que expulsar. Segundo, no sé cómo estamos de tiempo, todavía falta. 5. ¿Qué otra señal acompañará a los que tienen fe, a los colgados, a los sanadores integrales, cuando decidan hacer su amor y su servicio? En mi nombre, otra vez, siempre recuerden que es en mi nombre, no en el propio nombre, sino en el nombre de Dios. Si no, no funciona. De hecho, recuerden que en el tema, el principio homeopático del amor y de la semejanza, aquel que meditábamos a través del arcano 3, la emperatriz, señalábamos muy claramente la importancia, igual que lo hacíamos desde el mago y desde la papisa, los dos primeros arcanos. Decíamos en el arcano 3 la importancia del sombrero, de la corona, que señala que no somos nosotros, sino Dios el que su gracia, su fuerza, su amor se derraman a través de nosotros, pero no somos nosotros. Por eso hay que ser muy claros. Y decíamos en ese tema de la curación verdadera, basados en la emperatriz, recordábamos aquel pasaje cuando Pedro, precisamente, realiza un milagro, pero lo hace en el nombre de Jesús, no en su propio nombre. Y señalábamos y explicamos en ese tema esa actitud de Pedro y de todos los discípulos en general, que dicen, te ordeno en el nombre de Jesús, que te vayas enfermedad, que te vayas demonio. Eso es indicativo de la obediencia y de la voluntad puesta en la voluntad de Dios. Entonces, todos los aspectos que mencionaremos sobre estos señales, y este es el segundo, es en el nombre. ¿Cuál es el segundo? Hablar en nuevas lenguas. Primero, entonces, expulsar demonios. Es nuestro trabajo. Es un trabajo que se deriva de la imposición de manos. Segundo trabajo, derivado de la imposición de manos, hablar en nuevas lenguas. ¿Qué significa? Bueno, empezando porque de alguna forma nosotros en este curso estamos aprendiendo a hablar nuevas lenguas, aprendiendo a descifrar el mensaje y los lenguajes de otros, los sabios lenguajes de otras personas, como las cartas del tarot. Es un nuevo lenguaje. ¿Por qué negarnos al nuevo lenguaje? Si de por sí Jesús está hablando de que nosotros vamos a tener un nuevo lenguaje. Estamos llamados a eso. Eso implica la posición invertida. Vemos las cosas de otro modo, no es solo el lenguaje. El lenguaje es un símbolo de todos nuestros sentidos y de todas nuestras capacidades que empiezan a ser, a saber y a hacer distinto. Casi invertido a veces. Nosotros como senadores normalmente salimos con cosas raras, con cosas distintas a los que los demás
son, saben y quieren o hacen. A mí me perciben seguro frecuentemente como alguien raro, que dice cosas que no habían oído antes, que no habían pensado antes, que incluso les resultan chocantes a veces. Todos ustedes, no sé si todavía, pero espero que ya no, cuando la primera lámina del tarot puse, dijeron, bueno, ¿esto qué es esto? Y todavía, esta es tan rara, que esta lámina en particular causa tal sensación de desasosiego también, que dicen, ¿qué hacemos aquí en un curso hablando con estos dibujitos? Y horas. Pero ustedes están ya mucho tiempo aquí y van descubriendo toda la enorme sabiduría, el enorme lenguaje, extraño, pero profundamente lleno de riqueza que tienen estos símbolos. Pero bueno, salgámonos del tarot, que es un poco más raro. Las Sagradas Escrituras, la Biblia. Aún la gente que está bautizada y que medio va a la iglesia, dice que dice aquí la Biblia, ¿quién sabe? Es un lenguaje nuevo, el de Jesús. No le entiende la gente. A mí siempre me llamó mucho la atención cómo mucha gente después de un retiro espiritual, es decir, cuando son bañados más especialmente por la gracia, por la presencia de Dios, cuando de alguna forma llegan a unirse un poco más a Dios, normalmente me decían este detalle: es que ahora abro la Biblia y sí la entiendo. Claro, estabas taponado para el nuevo lenguaje. Nuevo, tiene 2 milenios, tiene más milenios si atendemos al Antiguo Testamento, muchos siglos y milenios. Y es un lenguaje absolutamente nuevo cuando la abrimos y decimos, esto me dice a mí, y lo entendemos mejor y perfectamente. Hagan la prueba, ustedes son senadores. Si un día tienen duda delante de un enfermo, o que va a venir un enfermo especialmente difícil, o ya llegó y no saben ni qué hacer, váyanse al baño un rato, permítanme tantito, como que van al baño o lo que sea, y entonces abran la Biblia donde les nazca, y ahí va a estar el mensaje para ustedes. Estoy diciendo otra de las cosas raras, que mucha gente criticará si la ve así, aislada del todo lo que yo digo, pero es la verdad. Yo lo he hecho. Yo he sido profundamente bendecido cuando en los momentos más oscuros digo, a ver, Señor, ¿de qué se trata? Y ahí donde pongo el dedo o la página o lo que sea, aparece la palabra milagrosa, el lenguaje nuevo, que por ser nuevo yo no escucho, especialmente en mis momentos oscuros. Entonces, más allá del tarot, por favor, Sagradas Escrituras, estén presentes en su vida. No va a haber imposición de manos suficiente y poderosa si no hay primero este lenguaje nuevo que les nazca de dentro, y que obviamente no es su lenguaje, o sí, pero porque están en unidad con Dios. Ustedes van a transmitir la palabra de la Biblia no porque se la lean tal vez al paciente, sino conociéndola van a entender de qué se trata lo que van a hacer el día de hoy. Y por eso, cuando hablamos de la oración en el arcano de la pobreza del Papa, somos pobres y necesitamos oración. Es solo por eso que la necesitamos. Somos tan pobres. Estamos suspendidos como el colgado en medio del cielo y de la tierra, y somos tan pobres que no sé por qué no tomamos de las riquezas que necesitamos. Más bien date cuenta que tu soberbia, pecado capital y fundamental, te hace creer que no necesitas el lenguaje, la palabra de Dios, la Biblia, que te vaya a orientar. No te sabes realmente tan pobre, y por eso tal vez no despiertas con la oración en la que tal vez abres la Biblia y comprendes el mensaje para ti esa. Ya para terminar esta primera hora, me recuerdo pues cuánto les he insistido en que ojalá hicieran como hace la Iglesia Cristiana Católica, de todos los días tener un texto específico, más bien varios, mínimo uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, para decirnos la verdad presente de Dios para ese día y para ti en particular. Quien va a misa todos los días, oye
y puede comprender y puede transformarle la verdad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en ese día, en todo el mundo la misma, pero que se hace individualizada como sanación homeopática particular e individual a la persona que la escucha con el corazón y que decide tomarla como palabra para sí. Y quien no va a misa todos los días porque no puede, puede tener el misal de todos los días. Y quien es todavía más pobre, como es mi caso, y no tiene ni para comprar el misal, entonces tiene el internet, que ustedes nomás le ponen en Google los textos de la misa de hoy, o ponen la fecha específicamente, 17 de mayo de 2015, textos del misal o de la misa, y les aparecen todas las letras, desde la oración inicial hasta la oración final, evangelio, si hay 2 lecturas. Entonces está a nuestra mano el nuevo lenguaje, el que por supuesto es raro, invertido por así decir, como que no, nosotros queremos otro tipo de mensajes. Queremos que sea, no sé, un maestro, el doctor Álvaro, que nos diga los textos de la Escritura, cuando los tienes tú ahí. El autor maravilloso de los arcanos mayores del tarot, el autor anónimo al que yo normalmente sigo en estos temas, él hablaba mucho de esto. Él cita mucho a la Escritura. Él presenta esta sabiduría precisamente como realzando cada uno de los arcanos. Está lleno de citas en esos sentidos, que son las que normalmente. Así que de ese lenguaje hablamos al menos.